Ya, bueno, estamos en vivo. Al fin, ha costado bastante, pero Ah, ya, ya estamos, empezaremos. estamos en vivo. Sí, al fin, después de algunos cuantos inconvenientes. Bueno, buenas noches primero a todos. Bueno, a los que van ingresando poco a poco, esperemos. Eh, Empezaremos un ratito más, que ingrese Juan Pablo más y ya vamos a estar los tres presentes. Exacto. Ya, un poco de lo que vamos a hablar hoy día, Fernando, que nos vaya explicando mientras van entrando las personas. A ver. Ah, un cacho. No sabemos de dónde. Ya. Ah, sí, pues sí, ¿verdad? Muy bien. A ver. Vamos a ver si funciona así. Wow. No, No, no ve. A ver, está no. bien, está No, bien. no. Ahí está mejor, ¿no ve? Ya. Ya, No se ya. puede entrar, dice Pablo. ¿Y por qué? Bueno, a ver, entonces. Ya. Bueno, bueno, vamos a estar empezando. Bueno, a ver, mientras va entrando Juan Pablo, vamos a ver un poco la previa. Bueno, una idea de lo que vamos a hacer esta noche. Como sabemos, ya el fútbol ha vuelto, bueno, de alguna manera en varias partes del mundo y ahora aquí en Bolivia estamos básicamente con campeonatos internacionales, la Copa Libertadores y las eliminatorias a Qatar. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, tanto personal como psicológico, de todo lo que ha sido estos primeros partidos, lo que ha sido la participación de Wisterman, la participación de Bolívar y claramente, obviamente, la selección boliviana en los primeros dos partidos de eliminatorias, que va a ser Qatar 2020. Yo creo que vamos a empezar primero con lo que fue la Libertadores, ¿no, Fernando? Sí, sí, yo creo que vemos primero qué es lo que ha estado pasando con la Copa Libertadores. A ver, tenemos dos equipos en la Copa Libertadores, por lo pronto. Bolívar y Wilstermann. Bueno, ¿por cuál quieres comenzar? Porque ambos equipos, pese a Bueno, ser ya que estamos equipos en Cochabamba, nacionales, la mayoría de nosotros, vamos a empezar, sí. yo creo que por Vista. Sí, Ya. bueno, A ver, sí, vamos a empezar con Vista. entonces, a ver, veremos qué hay de cosas. Empezamos negativo y positivo o positivo y negativo, desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Por dónde quieres comenzar? Empezaremos por lo que han hecho bien, lo que han hecho bien me parece importante, pero bueno, sí podemos empezar primero lo que ha Hola, hecho hola, bien. hola. Me Hola, parece hola, ¿se importante Sí, escucha? empezar esa parte. Hola, ¿se escucha? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que nos han llevado a Hola. unos cuantos buenos resultados? sí. Ya. Juan, ¿estás puesto por la vista el creo? No, 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 no. ¿Se escucha? Ya, ¿Se escucha? sí, te escuchamos. ¿Y a mí me Ah, escuchan o tengo que hablar más alto? no, 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 está bien. Ya.
Bueno, entonces estábamos aquí con José. Mi cabeza. Media cabeza me sale. Ya. Estamos queriendo comenzar a desarrollar un poco tanto los puntos, lo que consideramos nosotros positivo, como aquello que podemos considerar como negativo desde el punto de vista psicológico de lo que ha pasado en los partidos del Wilstermann en la Copa Libertadores. ¿A ver? A ver, ustedes que tal vez tienen mejor memoria que yo, porque por ahí una vez yo soy medio desmemoriado. El primer partido Wilstermann en Copa ha sido con Paranaense. Atlético. Palmeiras. No, Palmeiras. No, Paranaense. Palmeiras decía con el Bolívar. Bolívar, ya. Paranaense, ¿no? Sí. Ya, resultado. A pesar de que el resultado 3-2. suele ser abajo. Sí. Hemos perdido 3-2. ¿No ve? Sí. Hemos perdido 3. Bueno. A ver, Juanpi, ¿qué es lo que tú piensas que se ha hecho bien? Que está bien hecho. Que para desde el punto de vista de, a ver, así el rendimiento en general del equipo. Por ejemplo, eso es lo que te iba a decir. Para mí, pese a todo este parate que ha habido, el Wilstermann ha jugado bien, porque a pesar de no tener un ritmo futbolístico, ha luchado bien el balón, ha jugado muy bien. Han estado bien concentrados, han tenido buena actuación, digamos. El equipo brasilero ya había tenido ritmo futbolístico. Tenemos que acordarnos de que sí, la liga brasilera ya había empezado antes de que empiece el parate del fútbol de la Libertadores. Y ya tenía ritmo futbolístico, ya se conocía mejor. Porque no te olvides que con este nuevo equipo que, aunque sea del anterior, han modificado un poco, pero igual, pues no se conocía muy bien, no sé, pero el otro ya estaba bien preparado, ya estaba bien. Y aún así, el Wilstermann ha ido a jugar de igual a igual, digamos, y lo ha hecho bien. Si no era por estos errores que han cometido de apresurarse a querer remontar, por ejemplo, porque lo que les ha pasado ha sido que cuando han cometido el penal, ya terminando el primer tiempo, les ha como generado ansiedad, ¿me entiendes? Y querían, como ha terminado el primer tiempo, el segundo tiempo ya querían volver a ganar, a ir al ataque. Salieron al ataque y obviamente se han desgastado más para ir a buscar el segundo gol que marque la diferencia para el Wilstermann. Lo lograron, pero ya el equipo ya estaba pues más cansado. Y eso ha aprovechado Palmeiras y le ha empatado de nuevo. Y al final, con la desesperación, todo, se hace expulsar a Serginho por la banda, creo que es derecha, si no me acuerdo, si no me olvido, no me equivoco. Y han aprovechado, ya han entrado por esa banda. Y ahí es donde le han hecho daño a Wilstermann, han llegado más y le han logrado meter el gol casi al minuto final. En minutos de adición. Claro. A ver, ¿tú consideras entonces que han sido víctima de los nervios? Sí. Ya, tú sabes que en psicología nosotros le llamamos a los nervios, le llamamos ansiedad. Claro. En este caso, ansiedad competitiva. Han tenido ansiedad competitiva. Además, también, si no me equivoco, también han estado pues concentrados en el hotel y no podían ver a sus familiares, estaban totalmente encerrados, ¿no? Solo iban a entrenar y de entrenar al hotel a concentrarse para evitar que se infecte.
Claro. Las concentraciones normalmente tienen esos objetivos, ¿no? Como dice, perdón, acabo de desaparecer, acabo de aparecer otra vez. No, no te preocupes. Como dice la palabra concentración. No sé, ¿ustedes creen que realmente había concentración desde el punto de vista psicológico? ¿Qué dices tú, José? Bueno, es difícil saber, ¿no? Lo que ha pasado en realidad, porque podemos decir, estaban concentrados una cantidad de tiempo en un lugar determinado, pero no estaban presentes bien pasado. Esa es una parte que a mí me parece muy complicado observar y entender cómo ha sido dentro de un lugar que no pudimos haber estado presentes. Nosotros vamos a ver más que todo cuáles han sido los resultados o cuál ha sido la conducta que han tenido ya en la parte competitiva, bueno, desde mi punto de vista. Hablar de lo que ha sido la concentración o más que el tiempo que han estado, la calidad del tiempo que han pasado, qué tipo de entrenamiento han tenido, cómo se han preparado física, mentalmente para poder llegar a una competición de alto nivel como es la Copa Libertadores. Es un poquito complicado, ¿no? Ver cuál ha sido todo el factor que ellos han puesto en escena durante el tiempo que han estado, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Yo de lo que tengo mis dudas es precisamente cuando tú hablas y dices preparación mental. Yo realmente tengo mis serias dudas acerca de cómo es que hacen los jugadores, no solamente de Luis Hermano, de todos los equipos. Bueno, después vamos a ver la selección nacional que pasa por un proceso similar y se supone que hacen una preparación mental. Digo se supone porque hasta ahora no he escuchado que haya una estructura. Es decir, que tanto dentro de la estructura organizativa de un club esté incluida la preparación mental dentro del cuerpo técnico, por ejemplo. Sí, claro, vamos a ver más adelante lo que ha sido la selección, porque creo que en sí la selección tiene un psicólogo que no me acuerdo su nombre ahorita, pero creo que es venezolano, si no me equivoco. No sé cómo cómo está llevando la parte psicológica, pero vamos a ver más un poco lo que ha sido la selección, vamos a ver un poco así lo que los equipos, porque no, ahorita, por ejemplo, no sé si Víctor o Bolívar tienen un preparador, un psicólogo deportivo dentro de sus planes, no solo dentro de sus vidas, digamos, sino tiene un plan para un entrenamiento mental como tal. A ver, ustedes saben que, bueno, todos sabemos que dentro de lo que es el rol del entrenador, el entrenador jamás va a sustituir al psicólogo y el psicólogo tampoco va a sustituir al entrenador. Sin embargo, hoy en día los entrenadores tienen la obligación de saber, de tener una base psicológica, por lo menos como para hacer una especie de contención a nivel psicológico de su equipo. Y luego, luego lo ideal, ¿no? Que se pueda trabajar en coordinación con un psicólogo. Creo que hasta no sucede. Si hay un psicólogo, no tanto coordinaría. Yo recuerdo las veces que he estado tanto en Wilstermann como en Trones, como psicólogo, los entrenadores por su lado, yo por el mío. Entonces, jamás aceptaban un nivel de coordinación con el psicólogo. No lo aceptaban porque tenían, no sé cómo estarán ahora los entrenadores. Quizá no ha cambiado mucho, porque si hubiese cambiado ya toda esa idiosincrasia, serían los entrenadores. Sería el entrenador, ¿cómo se llama el entrenador de Wilstermann? ¿Saben ustedes? Díaz, Cristian Díaz. Cristian Díaz. Es argentino, creo, ¿no? Sí. Justamente. Entonces, ahí va, argentino. Hasta ahora no he escuchado yo que diga, ¿saben qué? Al presidente actual del club, ¿saben qué? A mí me ponen un psicólogo acá, necesitamos psicólogo porque estamos en tiempos de pandemia,
post pandemia, entre comillas, post primera fase de la pandemia, la segunda, toda buena cuequita, como segunda nos va a hacer bailar. Entonces, no escuchaba. Entonces, el tema de la preparación sigue siendo la llanta coja del auto. No, es 4 llantas el auto, este tiene 3, pero le falta una porque no están. Yo particularmente pienso que Wilstermann, el equipo, tiene un serio problema de jugar como local. Es decir, hay una cuestión de percepción en todo el equipo que les genera porque jugar como local para Wilstermann incluye excesiva presión, entonces no han desarrollado o no han entrenado las habilidades necesarias para poder controlar la presión que experimentan como equipo cuando juegan de locales. Es decir, la hinchada presiona mucho, la hinchada pide mucho. Ya lo decía Ascar Gorta hace muchos años, que el fútbol boliviano tiene una característica muy interesante, que es el equipo el que tiene que levantar a la hinchada y no la hinchada al equipo. Como debería ser al revés, digamos, ¿no? La hinchada debía levantarlo al equipo. Debía estar, dale, vamos, ¿no? Pero en este caso es el equipo el que tiene que levantar la hinchada. O sea, la hinchada le exige rendimiento al equipo. Desde muchos puntos de vista, simple y llanamente desde el hecho de que la dirigencia regala, obsequia mínimo 200 entradas al grupo de la Curva Sur. Que además es una especie de hinchada choque, digamos. También complicadito, ¿no? Entonces, todo el hecho, por ejemplo, de que cuando van a un partido y si digamos, bueno, un partido con un equipo de afuera, ¿no? De la ciudad, normalmente la recta general es ocupada por la barra del equipo contrario. Las 2 curvas y la recta de preferencia están la hinchada de Wilstermann. Y prácticamente es todo el panorama rojo, ¿no? Porque todos van con la polerita roja del Wilstermann, que es la más conocida, bueno, por color, ¿no? Rojo con rojos azules. Entonces, yo creo que eso mete mucha presión, porque a juzgar por el segundo partido que han jugado de locales, yo he notado un desempeño desde el punto de vista psicológico mucho más de ataque que de defensa, o sea, realmente con jugadores que han tomado la decisión de irse para adelante. ¿Por qué? Porque no hay tanta presión de la hinchada. Bueno, no sé si viajan los dirigentes, si siguen viajando los dirigentes, que también son los que presionan mucho, a veces en exceso. Entonces yo he visto eso, ¿no? No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, sí, como decía, si vas partido por partido, justamente el primer partido que ha sido un tiempo largo que han empezado a jugar lo que se genera competitivamente, se ha notado mucho esa diferencia. No sé mucho si ha sido la hinchada o el público la falta de competencia a cualquier nivel, ¿no? Internacional, nacional. Se ha notado mucho porque el primer tiempo, cuando estaban en los momentos en que han empezado a ganar, había un retroceso muy grande. En cambio, justamente el último partido donde ya se vio mucho más, con mucha más actitud, se puede decir, ¿no? Tenía mucha más capacidad de ataque, justamente ha sido donde el funcionamiento, donde ya no había tanto tal vez el miedo, incluso metían gol y no se quedaban atrás, no esperaban otra vez un milagro, por así decir, sino tenía esa capacidad mental de poder llevar esa capacidad volativa que dicen, ¿no? De poder ir hacia adelante. Por ejemplo, cuando han jugado partido de visitante han empatado y a pesar de que sí han tenido mucho tiempo atrás del primer tiempo,
El segundo tiempo se ha visto momentos en los que han intentado atacar, que ha sido una parte muy importante también para mí, porque no se ha visto mucho en partidos anteriores, en otras épocas, que a pesar de tener una oportunidad, casi siempre la desperdiciaban o no intentaban atacar para nada, porque la idea era ir a empatar y ya. En cambio, aquí en el segundo partido, justo a partir del segundo partido, he visto que han tenido un poco más de actitud en algunos puntos para ya ir hacia adelante, sin tener tanto el miedo de perder la pelota o perder todo el tino que han hecho. No sé vos, Juanpi, ¿qué dices? Sí, comparto mucho lo que ustedes opinan y se notó en el partido ante Peñarol que los jugadores entraron con otra tónica, ¿me entienden? Ya no había esa de ¿y qué pasa si fallamos? ¿Y qué pasa si hacemos? No, han entrado con la cabeza fría, pensando en que tenían que ganar sí o sí el partido y no regalar puntos al visitante, porque dependían de sí mismos para lograr la victoria. Y lo lograron, lo hicieron. Se vio un equipo totalmente distinto. Y como decía Fernando, también la barra cumple otra función en vez de cumplir lo que debería, ¿no? Que es uno, aporte económico tanto para el club, para los sueldos y demás, y también para el apoyo, porque a veces emplean mal el como el que gritan y los insultan hasta los mismos jugadores cuando erran, ¿no? Y eso, en vez de ayudar, perjudica al equipo, perjudica a los jugadores y, como decía, hacen entrar en ansiedad y cometen equivocaciones, ¿no? Como que es normal como seres humanos, que nos equivocamos. Pero se notó que no había ese, esas críticas, o sea, esa barra que en vez de ayudarte te molesta, y lo han hecho muy bien. Yo creo que ha habido un cambio buenísimo. ¿Tú qué opinas, Fer? Yo creo que es una tradición. Ustedes saben bien que yo aprecio y respeto a los equipos del fútbol boliviano y aprecio y respeto a Wilstermann, no siendo yo de acá. Sin embargo, yo veo que es un común denominador hace muchos años que se ve que el Wilstermann de local no rinde muy bien. Y yo creo que es precisamente por el tema de la presión. Sí. Porque estando de locales se ejerce demasiada presión. Por ejemplo, otra variable que influye mucho en la cantidad de presión que puedan experimentar los jugadores, pese a que tal vez en una de esas ni te lo dicen, es la prensa deportiva. No, porque la prensa deportiva boliviana es exitista. ¿Ya? Aparte de que ya sabemos que básicamente hablan 98% de fútbol todo el tiempo. Sí, pero de fútbol, comillas, profesional, ¿no? Porque he visto muy raras veces que lleven sus camaritas a la Liga del Sur, aquí, o que lleven sus camaritas a la pelota de trapo, o que lleven sus cámaras a las canchas ¿cómo se llama el club ese famoso de acá? Enrique Hub. El Enrique. Claro, sí. ¿No? Semillero. Televisión por ahí. Era Semillero. No he visto televisión en los entrenamientos de aquí de la San Simón, que yo vivo tan cerca y que suelen jugar partidos de asociación. Sí, entonces, San Simón ha sacado buenos jugadores, como el Edward Centeno, sí. Claro, los hermanos Centeno, por ejemplo, son dos jovencitos, sí, que yo los conozco desde niños. Los conozco desde niños y lo conozco muy bien a su papá. El papá de ellos, por ejemplo, esas son las cosas que me gustan de los papás. Es uno de los papás medio raros. No recuerdo el nombre del papá de los chicos Centeno. Chicos que ya son grandes, hombres ya mayores, ya hasta ya viejos, ya están para jugar.
bueno, el último, ¿no? Porque el otro que ya se retiró, le dicen Estrella al papá de los, es como su apodo, la chapa que se les pone acá, ¿no es cierto? Que suelen poner apodo. Entonces yo un día conversando con él, le pregunté, oye, y hace muchos años ya, porque él trabaja en la San Simón, hace muchos años, y le pregunté, le dije, oye, ¿y tus hijos? Y él me dijo, los dos van a ser futbolistas profesionales. Es uno de los muy pocos papás en toda mi carrera profesional que yo tengo de psicólogo del deporte, que estoy cerca de 30 años de carrera. Un papá que me haya hablado con tanta seguridad de qué es lo que van a hacer sus hijos en el futuro. Una visión Porque ya la marcada, ¿no? mayoría, claro, sí. La mayoría te dice, no, ¿cómo puedes deportista? No, tiene que ser médico, tiene que ser abogado. Tiene que ser ingeniero. Ya sabemos que el 99,9% les sitúa la psicología. Los papás te dicen, vas a estudiar psicología y te dicen, estás mal, no vas a estudiar nada. Bueno, pero aquí estamos los que no les hemos hecho caso a nuestros papás. Bueno, por lo menos es la mía. No sé cómo serán ustedes. Entonces, esos dos jóvenes, por ejemplo, realmente han sido criados, educados en el fútbol y para el fútbol. Sí. Y no los veo como malos, o sea, son buenos jugadores, definitivamente son buenos jugadores. El problema es cuáles son las expectativas del resto del equipo. Porque yo estoy seguro que esos dos muchachos tenían dos motivos para ser profesionales. Uno, que les gustaba mucho el fútbol, porque el papá les gusta, mi amigo la Estrella. Y otro, obviamente, la cuestión económica. ¿No? Porque si no vas a estudiar algo, tienes que vivir de algo. Claro. Entonces, entrar de una buena manera en algo que les gusta y eso está bien. Está bien, me parece bien, los felicito, qué bueno que han alcanzado. Y si no me equivoco, ambos han llegado a la selección nacional, supongo, ¿no? Tanto Edward como el otro, que no recuerdo su nombre, sí. Edson, creo. Han llegado. Cuando los conocí tenían 10 años, una cosa así, eran dos paritos, y fuimos a pescar a unos ríos en el Chapare, que se caen del bote. Interesantes los dos jovencitos. Ahora me parece interesante verlos que han cumplido lo que han dicho. Ahora, si analizamos las historias de los otros jugadores, a ver a qué se debe que están ahí. Entonces, el tema de las historias previas de los deportistas, yo creo que es muy importante, además, para que podamos ver qué es, cómo es que van a rendir psicológicamente, qué es lo que quieren, cuáles son, número uno, sus necesidades y segundo, sus expectativas, porque no es lo mismo. La expectativa es un nivel más elaborado que una simple necesidad, entre comillas simple, ¿no? Yo sé que hay mucha gente, muchos colegas que no lo quieren al señor Maslow y su famosa pirámide de satisfacción de necesidades, pero le apuntó a clavo, le dio a ver, porque hay las necesidades de la base no las podemos dejar de satisfacer nunca, ¿no? Así por eso no creemos en las huelgas de hambre, no creemos en ese tipo de cosas, porque no se puede, no puedes dejar de dormir, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de hacer otras cosas, hasta el tema de la reproducción, no puedes dejarlo de hacer. La otra parte, entonces, yo creo que es un tema muy interesante que podamos investigar un poco acerca de cuáles son las expectativas reales que tienen estos jugadores, qué es lo que quieren. Solamente quieren satisfacer un gusto o una necesidad, o realmente hay una expectativa más elaborada. Oscar Gorta en el 94 les decía a los jugadores que han clasificado por primera y única vez en la historia por mérito propio al mundial, les decía: sus brazos y sus piernas son la extensión de su cerebro. Yo creo que muchos de ellos lo han entendido así. Echeverry ha hecho su escuela de fútbol en los Estados Unidos.
bueno, Jaime Moreno creo que le ha entrado a otro negocio y tiene una red gigantesca de licorerías en todas partes. También, o sea, se da cuenta que había que la vida del fútbol se te acaba a cierta edad, entonces esa es la otra parte que me preocupa en el equipo de Wilstermann, por ejemplo, es un equipo de jugadores que ya están muy pasaditos de edad. ¿Ven? Y Sí, en todo serio, Bolivia, parece muy básicamente, pasado. sí hay un... Tiene 28 años, o sea, es una tortuga pues, al lado de un muchacho de 19 o 20. En muchas partes de Bolivia el nivel de edad es bastante elevado, ¿no? Justamente dos puntitos que quería, antes de que digamos, que quería tomar considerado mucho. Primero, la formación de las bases del fútbol en Bolivia. ¿Cuáles son las bases de lo que tenemos? ¿De dónde salen los jugadores que van primeramente al juvenil? Bueno, el juvenil no, primeramente es el infantil, el juvenil, y al amateur, y ya llegan al profesional. ¿Y por qué están entrando, haciendo toda esa etapa, no? Exactamente como dice, la motivación de por qué yo estoy entrando con su niño. ¿Por qué sigo haciéndolo cuando yo estoy ya joven? ¿Qué me lleva a ser ya profesional? A ver el fútbol como un deporte profesional. ¿Qué nos va a llevar de toda esa formación que tiene que tener desde niños? A veces es un poco saltado, ¿no? Llegan juveniles, obviamente tienen talento, pero ya no tienen otra formación. Tienen formación técnica, pero a veces no tienen táctica. Tienen formación física, pero no tienen formación mental. O a veces ni física tienen, ¿no? Tienen un poco de talento y ya llegan a un equipo como Víster, Bolívar, tantos equipos de aquí hay. Pues justamente estamos hablando de Víster y Bolívar porque son los que están en Libertadores y ya tienen que hacerlo de manera profesional. Y cuando ya entras a un club, también tienes que estar peleando con la forma de juego del técnico, que con los que son antiguos, porque como hemos visto, la mayoría de los antiguos son los que se quedan, los que están como titulares casi fijos. Para que un juvenil como que resalte es un poco más complicado. No, no vamos a mentir en esa parte, siempre hemos visto que hay una parte más de preferencia, aquellos que ya están bastante tiempo. Y a veces, como dicen, es cuestión de mezclar ambas partes. Yo recuerdo cuando estuve en el Strongest en La Paz en el año 98. No voy a decir el nombre del jugador, pero creo que todavía sigue de manera así. Hay encargados que se encargan, que a veces solicitan a personas que saben buscar talentos, supuestamente. Y obviamente se van pues a las ligas de barrio, a las ligas zonales, y como se habrán dado cuenta, tenemos un porcentaje bastante elevado de jugadores del oriente, del oriente del país, ¿no? Entre Santa Cruz y Beni, y esporádicamente alguna vez Pando, pero más de Santa Cruz y del Beni. Entonces, ya llevaron a También un tenemos jugador. de Tarija. Tarija está. Hay, No te olvides. hay de Tarija, bueno, ahí están, Sí. ¿no? Entonces, recuerdo que la gente del Die Strongest en aquellos años, les estoy hablando del 98, había ido a un pueblo del norte del Beni y lo vio pues a un jugador que prácticamente jugaba descalzo, ya, y era tremendamente habilidoso. Y miren lo que hicieron. Le dijeron que él valía $10,000. Era un muchacho de una condición económica muy, muy, muy deprimida. Por eso jugaba descalzo, ¿no? Porque no había dinero para los cachos, ni para las zapatillas. Entonces jugaban patapila, como decimos acá. Y es costumbre, es muy típico en el Beni, en Santa Cruz, que jueguen descalzos. Es muy típico. Y nosotros les preguntamos a muchos de los jugadores que ahora están siendo como estrellas, muchos de ellos también han debido comenzar a jugar descalzos. Entonces le dijeron, vales $10,000. Esto les comento porque este muchacho después lloraba porque no tenía ni para comer, porque no le pagaban nunca y encima le emitieron.
¿no? Le dijeron, tú vales $10,000. Él en su vida, es más, no sabía que era el dólar. Nunca había visto un billete de $1 sobre otro. Y tampoco tenía una idea muy clara de cuánto es 10,000, cuántos billetes podían ser, ¿entiendes? Por eso no quiero mencionar el nombre de este jugador. Bueno, ahora ya no juega, ¿no? Ahora ya se retiró. Y fue posteriormente, pasó una cosa medio rara que suele suceder en el fútbol boliviano, y yo le llamo más o menos es más o menos como el cementerio de los dinosaurios, es el equipo de San José, de mi tierra. Cuando ya no rinden en equipos grandes, van a San José y le echan sus últimos años, pero de estrellato. O sea, un levantamuertos es más o menos el San José ya. Pero igual también, ¿no? Los mandan cuando ya nadie los quiere, se van a San José, están unos 4, 5 años y hacen maravilla y media, no sé qué exactamente qué lo que sucede. Entonces este muchacho pasaron unos 2, 3 meses y bueno, le dieron cachos. Y con todo el respeto de las mujeres, era pues como una quinceañera con tacos, que en su vida se había puesto tacos, o sea, no podía pisar, más o menos, no podía jugar cachos, con toperoles, con toperoles intercambiables, entonces incluso le dieron especiales para el pasto, tan linda cancha que tiene el estadio Rafael Mendoza Castellón allá en Achumani, es espectacular ese estadio, es un lugar muy lindo, es algo que muchos en Latinoamérica envidian, lo que tiene el complejo del Strongest es completo, tiene todo. Es bárbaro. Entonces, uno que se deprimió porque no, pues, o sea, su rendimiento le bajó, obviamente. Se olvidaron además de que la altura no es ningún mito, entonces lo llevaron del Beni a La Paz y esperaban que de entrada pueda correr bien, y las 2 primeras semanas, pobre hombre, no podía correr porque le faltaba aire, porque el organismo demora más o menos 2 semanas en adaptarse, ¿no es cierto? Entonces el hombre lloraba porque encima no le pagaban, no tenía para comer. Tuvimos que hacer entre el cuerpo técnico, en el cual yo formaba parte de ese cuerpo técnico, porque fue el médico del club quien me llevó a trabajar al Strongest. Vaquita para que este jugador pueda comer, porque no tenía para comer. Imagínense, así se ha estado manejando el fútbol en Bolivia, mintiéndoles a los jugadores, diciéndoles, o sea, aprovechándose arteramente de que tal vez mi bachiller han salido y que tiene una condición económica tan deprimida que jamás en su vida han visto un dólar y le han dicho, tú vales $10,000. Wow. Ahora sabemos la cifra, perdónenme, pero yo considero que tantas que ahora supuestamente, especialmente en Europa, ¿no? Los cientos de millones, es insultante, a mí me parece insultante. Pero ya, es harina de otro costo. Estamos hablando de... Imagínense que las bases del fútbol, como las bases de lo que tenemos ahora, así se ha estado manejando. Y hay otras cosas más que les voy a comentar después. Más o menos ustedes ya saben, ¿no? Entonces, Dios básicamente ni existen. Las divisiones inferiores están impulsadas por los papás. Son los papás los que llevan a sus hijos. Tú has hecho Juan Pablo con futbolistas. Sí. ¿Tú has visto el equipo que esté bien estructurado? ¿O eran los papás los que llevaban a los jugadores al club? Porque si no, solo no hay. No hay. ¿De dónde vas a sacar? Vas a liga, qué sé yo, a los pueblitos alejados, a buscar
jugadores que no te digan yo cobro, a mí me pagas $20,000 al mes. Claro, van y buscan que no tienen la menor idea de cuánto vale. Las expectativas pues cambian. La capacidad de toma de decisiones en los jugadores se ve exageradamente influenciada por todas las variables que han tenido que vivir. Del flujo del dinero, perdón, comienzan a jugar solo por plata. La camiseta que tengan les es indiferente. A ver, díganme ustedes, de la plantilla del Wilstermann que tiene ahorita, ¿hay algún jugador que haya comenzado en Wilstermann y no se haya cambiado de equipo hasta ahorita? Siguen en el... Todos han hablado en todas partes porque la identificación como proceso psicológico con tu camiseta, el tema es la platita. Voy a jugar porque me van a pagar. He tenido Wilstermann lamentablemente hasta hace unos días atrás un rombo tremendo con los jugadores porque la dirigencia les había ofrecido un premio por clasificar y no les dieron el premio. O sea, no le digas algo a alguien que no le vas a cumplir porque le estás generando. Y si no les cumples esa expectativa, va a disminuir la percepción que tiene de ti. Voy a dar un ejemplo. Una vez les dije, yo trabajé en un colegio y en el colegio un día unos dos jovencitos de 11 y 12 años fumaban en un pasillo. Entonces, otro le dice al otro, el menor le dice al de 12 años, le dice, pero ¿por qué fumas? Tu papá te va a reñir, te va a pegar. Y el de 12 años le dijo a mi papá, con el perdón de las personas que van a estar escuchando esto, y se cojudó, así dijo, así se expresó de su papá. Entonces, cuando comencé a pegar, el papá era una persona de las que le prometía un montón de cosas y nunca le cumplía. Entonces, obviamente, de ser un edificio de 500 pisos de altura, de tanto no cumplirle a su hijo, terminó siendo lo que acabo de decir, que ya no lo repetir. Entonces, en el fútbol es lo mismo. Si le dices que le vas a pagar tanto, pues pagale, pues. Le vas a pagar un premio, lo ofreces. Bueno, aunque sea, o sea, es que en realidad han jugado por el premio. Quizá por ese motivo han jugado y se han esforzado y han terminado ganando el partido. Pero que me digan a mí, perdónenme, pero si le preguntamos a la plantilla de jugadores del Wilstermann, ¿cuál de ellos realmente siente los colores, con los colores del club Wilstermann? Hasta no sé. Yo que los conozco a los Centeno, te puedo decir que el Centeno sí. Tal vez. De los demás no sé. ¿Qué opinan ustedes? Sí, la verdad, ese es un tema muy importante que has tocado. Ya no hay ese sentimiento, ese amor por el equipo, ¿no? O sea, es por el amor al trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces vemos en otras profesiones ese sentido de pertenencia hacia tu trabajo, ¿no? Como que, pucha, dices, voy a dar lo mejor por mi empresa, porque ellos me han dado la oportunidad de trabajar, de ganar platita, de superarme, ¿no? Y le echaré ganas, pues le daré todo lo de mí para mi empresa, ¿no? Porque te sientes identificado, pero prácticamente hoy en día no se ve en ningún equipo, no solo en Wilstermann, pasa en el Bolívar, pasa en el Tigre, pasa en Oriente, Entonces, en fin, en todo el fútbol está podrido, ¿no? Y no solo en nivel Bolivia, ¿no? Podemos ver a nivel europeo como también lo ves a Messi o a Cristiano, si, con todo el respeto, ¿no? Digamos, si tú les tocas su sueldo, te arman lío, ¿no? Tú les tocas el bolsillo.
Y ya este sentido de pertenencia, el amor al equipo ya pasó a segundo plano. Yo pensé que por lo menos Messi iba a ser la excepción, pero ni él, ¿me entiendes? O sea, no hay. Yo creo que esa es una de las principales falencias, ¿no, Fer? ¿Tú qué opinas, José? Ahora, si ustedes, después es el motivo, porque en psicología del deporte decimos, o sea, y hay muchas personas que lo toman a mal, lo ven muy mal el hecho, bueno, por lo menos yo que lo he dicho varias veces, siempre he obtenido una respuesta como que de desagrado, ¿no? Cuando yo les digo, el deporte profesional en realidad ya no es un deportista, ya no es. Ya salió, el deporte se fue a segundo plano y lo que es un trabajador del deporte, porque es un trabajo, ellos lo hacen por dinero. Por más que me digan que aman y adoran el fútbol, el dinero es la cosa. Y si se ponen a pensar ustedes, yo no sé muy bien exactamente cuánto le pagan a los actuales. He entendido que también hay muchos jugadores ahorita que están cobrando de 5,000 para arriba en dólares. Sí. Si no me equivoco, Sí. los gana en una planilla, creo que $800. Oigan, ¿qué profesión gana 5,000, $8,000 al mes aquí en Bolivia? ¿Qué personal que quiere esa platita honradamente gana esa plata? ¿Cuántos? Pocos, para contar con los dedos de las manos y los pies. Hay pocos, la mayoría, nadie comienza, entra ganando ni siquiera $1,000 a un lugar. Sí. Se quieren pagar menos del mínimo nacional en cualquier lugar. Es más, para nosotros los psicólogos, peor aún. A mí cuántas veces me han dicho, no, sí, pero no te vamos a poder pagar. Esperan que yo trabaje gratis. O sea, todavía no procesan. En Bolivia todavía estamos en la onda de que hay que obtener un servicio lo más barato posible y si fuera gratis mejor. Sí. Porque el tema es de la... ¿ustedes se acuerdan de la famosa chilena de Pelé? Ya, eso se le atribuía a la picardía latina. ¿Ya? Porque el latino es pícaro. O sea, sin saltarte las reglas, puedes hacer algo que te beneficie a ti, le beneficia a tu equipo, pero tampoco lo perjudica, tampoco estás ofendiendo, si tú quieres, a tu rival. Dentro del marco del respeto, agarró y les metió una patadita que le llamaron la chilena porque era precisamente Chile, si no me equivoco, algo así, por eso le llamaron la chilena o estaba en Chile. Acá lo que pasa, acá lo que sucede es la viveza criolla, que es una forma de sonar completamente diferente. Aquí no hay picardía latina. No es que yo me voy a saltar las reglas para obtener un que tú también te beneficies. Como una decisión, se dan cuenta, ¿no? A nivel cognitivo, tomas la decisión. Supuestamente percibes el problema, tomas la decisión. Para solucionar el problema hay que hacer un proceso de toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces percibes el problema y lamentablemente muchas veces lo percibes de una manera distorsionada, lo distorsionas tú solito y al momento de procesar esa información ya está siendo procesada de una manera distorsionada. Por lo tanto, la solución ha de ser bien una distorsión. Y esa es la famosa viveza criolla. ¿A qué me refiero? A que te vas a saltar la regla para obtener tu propio beneficio, pero en medro del otro. Tú vales $10,000, le dijeron. Y él nunca vio esos $10,000. Nunca los vio.
pero los dirigentes sí lo vieron, y no eran 10.000, eran más. A él le dijeron, para convencerlo de sacarlo desde Guayara Merín, para sacarlo desde Guayara y llevárselo a La Paz, le dijeron, tú vales 10.000. Esa es la picardía, esa no es picardía, tienes viveza criolla. Eso es antiético. Está fuera de toda ética y ontología profesional. Entonces, lamentablemente esa es pues la forma de razonar, y no está solo en el fútbol, está en otros deportes, pero no estamos hablando de otros deportes, estamos hablando del fútbol y del fútbol profesional, que es el que nos tiene hablando a todos. ¿Han visto partidos de asociación ustedes, de primera A, de segunda han visto? Sí. Ya ves, yo vivo acá en las cuadras de Cochabamba, ¿no? Acá a la vuelta de mi casa, unas 4 cuadras abajo de mi casa, hay una canchita que le llaman La Guti, que es una canchita famosa también. Uy, qué gusto que me da ir a ver esos partidos. ¿Cómo corren? ¿Con qué gusto corren? Por su equipito. Claro, también está la motivación de las chelas después, digamos, esos malos hábitos de los deportistas en Bolivia. Y eso no es Pero deportivo. ¿con qué gusto corren? ¿Qué nivel de motivación tiene? Corren. Le dan con todo porque no hay el interés. Es más, ellos tienen que pagar para jugar porque hay que pagar para el árbitro, hay que pagar para la mesa, para la hay que inscripción, comprarse Claro. ellos se compran su uniforme, los tenis. Claro, hay que comprarse, hay que hacer vaca para las cesteritas, los shortcitos, hay que comprarse pelota, todo tienen que comprar, más bien de ellos sale. Entonces le ponen unas ganas. Yo particularmente en La Paz especialmente, yo tenía el apodo, me decían, el 7 ligas. Porque yo jugaba en un montón de ligas en La Paz. He llegado a estar en la asociación, he llegado a la primera A. Pero de eso he jugado en la ADESU, he jugado en la Liga de Sopocachi, he jugado en la de Alto San Pedro, he jugado hasta la 16 de julio del Alto de La Paz, donde tú los paras y a ti te duele. Ahí he jugado. Entonces, las ligas, por eso yo tengo esa vivencia de esos deportistas que realmente juegan porque les gusta. Porque no hay plata en medio. Ellos tienen que poner su plata. Desde su pasaje para llegar, el trufi, que en lo que sea, en tu auto, en lo que sea, vas, en bicicleta van muchos. Cuando me quedaba cerca, yo vivía en Sopoca a pie, a San Pedro, me iba a pie, me quedaba cerca. Entonces, eso está perdido. Yo particularmente, y aquí paro y les dejo hablar a ustedes, se habría que poner una solución al problema en el fútbol nacional, y que puede salvar muchos escollos de las condiciones mentales en las que se desarrolla, es hacer desaparecer tantas cabezas. Debería desaparecer la Federación Boliviana de Fútbol, debería desaparecer. Debería quedar solo la liga. Es más, debería desaparecer la liga más, debería volverse al fútbol de asociación de los años 50, 60, 70. Y ahí hay muchos bilstermanistas que me van a dar la razón si escuchan esto, porque cuando era cuando era fútbol de asociación nomás, tienen ustedes en el Wilstermann un brasilero que vino a jugar acá, que era mega, que lo siguen adorando hasta ahorita y no recuerdo el nombre. Tal vez ustedes se acuerdan. Jairzinho. Jairzinho, campeón del mundo. Mundialista. Sí. ¿No ve? ¿A qué vino? La asociación vino. No vino un fútbol con una educación, con una cabeza, con un chorro de plata en medio. No, vino un tipo sano mentalmente a jugar en un equipo de asociación. Y qué lindo, ¿no? Realmente qué lindo era verlo jugar. Claro, hay que pagarle a Jairzinho. Pero yo sé que lo cobraba acá, porque le gustaba el fútbol. Así, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? Bueno, de mi parte, como te decía, lo que más me interesa es la parte de las bases.
Ya. Bueno, justamente estábamos hablando con eso la otra vez con un docente, que era un profesor, de lo que es la diferenciación que hay ahorita, ¿no? Que debía haber entre recreativo y profesional, tiene que ver un poco con jugar por gusto o jugar supuestamente a un estilo más profesional. Lo que aquí nos diferenciamos mucho es esa parte, esa transición que se hace. Como dices, aprovechan, desaprovechan, no ven a los que merecen, a veces sí ven, pero no o los tratan mal, esa, como llaman la viveza criolla, que hay en toda Latinoamérica, parece, que agarras un jugador que no tiene conocimientos de cuánto tiene que ganar, a veces no tiene conocimientos legales de cómo es un contrato siquiera, no sabe, va a llegar a un lugar nuevo donde no conoce casi nada de una ciudad y puede perderse completamente. Entonces no hay un asesoramiento desde el momento en que la persona ya debería tener todos esos conocimientos, desde que se va formando, desde que es niño, desde que es joven, cómo se hace un contrato, qué tipo de contrato debe tener, cuál es la formación física, mental, psicológica, táctica, técnica de que debería tener, qué tipo de cuerpo, porque ahí incluso entra la nutrición, entra todo esto, y todos esos aspectos pienso que son importantes en la cuestión de formación, porque si vamos aquí a cualquier parte, como dices, a las provincias o vamos a un pueblito alejado, juegan, les encanta jugar al fútbol, pero muchos no tienen el físico, a veces no tienen ni la altura, dicen, pero eso es relevante, pero no tienen el físico, no tienen el hábito alimenticio, no tienen las costumbres para poder llevar el fútbol de cierta manera. Les gusta y lo hacen bien, pero les falta mucho esa parte de formación que se tiene que dar a nivel deportivo. Cualquier deportista, sobre todo hablamos en fútbol, qué tipo de comida debe tener, qué tipo de hábitos debe tener, qué tipo de hábitos no debería tener, que parece que lo que más influye arte en Bolivia, en vez de decir qué deben hacer, qué no deben hacer. El consumo de bebidas alcohólicas, consumo de cigarrillo, mal manejo económico, mal manejo del tiempo, el uso, el uso del tiempo para los estudios, toda la información debería de niños, ¿no? Porque cuando están en la familia, ya es la primera parte donde se inculcan los valores, se inculca incluso a veces el amor a un equipo. Todos sabemos cómo cuando son nuestros papás son los primeros que nos dicen va a ser vitermanista, va a ser stronguista, son los primeros que nos ponen un equipo en la mirada. Ahí hay un poco de sentido de pertenencia que debería inculcarse y valorarse a partir de toda la formación que va a tener, porque si va a entrar a un club desde la base, siendo pequeño, ya tiene que ir inculcándose en qué es el fútbol, por qué se juega el fútbol, la historia del fútbol, cuál es la importancia del fútbol a nivel local, regional, a nivel nacional, a nivel mundial, porque hemos visto el fútbol es un deporte que llama multitudes. Entonces, todos esos puntos tienen que ir formándose desde que se va creando en un equipo. Y si no se crea un equipo, por lo menos asesorarlo cuando ya es adulto. Cómo se hace un contrato, qué comida va a tener, a cuántas horas debería dormir, cuánto tiempo puede entrenar, porque tampoco puede sobrecargarse, que tiene que conocer su propio cuerpo, que tiene que tener distintas actitudes mentales que van a hacer la diferencia al momento de tomar una decisión dentro y fuera de la cancha, que son muy importantes. Para mí, como decía, lo importante siempre va a ser esa formación que falta mucho en Bolivia en demasiados aspectos, no solo en nivel futbolístico o nivel deportivo. La formación de que la persona se cree dentro de los valores, lo que hoy día llaman las competencias, que todo el mundo está hablando, competencias del ser, el convivir, el saber y el conocer, y que tiene que formar una persona completa. Y si un deportista es exactamente va a ser profesional, tiene que ser un profesional completo, que va a tener todas las características que son típicas de una persona que va a dedicarse a ya lo considera un trabajo. Si vemos la historia del fútbol, es a partir de que el momento que les comienzan a dar sueldo que se va a considerar un trabajo. Es justamente los primeros equipos de fútbol que comenzaron a crear contratos, a crear una estructura para que sea un empleo, para que vivan de eso. Se puede vivir del fútbol y se puede ser deportista, se puede ser profesional, se puede amar el fútbol y tener toda esa formación y conocimiento. Por eso para mí lo más importante siempre va a ser o la formación o toda la reestructuración que tienes que hacer con una persona que no ha tenido ese conocimiento o no ha tenido la posibilidad de alcanzar esos conocimientos, para así esos saberes, eso llegar a ser. Y la formación de valores que no tenemos, justamente porque nos hacemos a los vivos, nos aprovechamos de las oportunidades y nos creemos vivos por ello. Se aplaude que una persona se roba pero hace, por ejemplo.
o simplemente aplaudimos aquello que consideramos bueno. Se pasa una luz roja o un futbolista se trasnocha o se va a una fiesta antes del partido que ha pasado, no sé, no creo con qué equipo ha pasado justamente, creo que con Bilster, que fueron a un festival y se quejó hasta la gente. Decían cómo va a ir el festival, otros decían que sí, su derecho de ir a divertirse, pero no, tienen que tener una estructura de cuánto van a dormir, hasta qué hora pueden estar. Y toda esa formación en valores y en condición es lo que va a hacer para mí la diferencia a nivel nacional. Justamente había este mensaje que nos da Carmen, que si existen bases, que a veces porque juegan las mismas personas, ¿por qué no se da oportunidad a jóvenes? Es que muchas veces los jóvenes aún les falta. Y es muy importante también dentro de una estructura de un equipo tener tanto juventud como experiencia, porque si pones a puros jóvenes, algunos se van a poner nerviosos, no van a saber qué hacer. Y si tienes un líder experimentado, te va a ayudar a que ellos se vayan formando. Es muy complicado también tener ese equilibrio, digamos, entre juventud y experiencia, que es lo que necesita cualquier equipo a nivel formativo y a nivel, peor, a nivel de selecciones. Y por eso pienso que es muy importante tener esa idea de cómo va a ser la formación, y es lo que supuestamente ahora se está pensando mucho creo que es el CIEF que está sacando las licencias, sobre todo licencia C, es que se pueda tener una base más estructurada para los entrenadores. Por ejemplo, antes no tenía casi nadie licencia o funcionaban con licencias que no están tan avaladas por la Comebol. Ahora se está tratando de avalar y que todo eso tenga una estructura real, que tenga una base fundamentada desde los mismos entrenadores, que son los que van a hacer gustar el deporte, porque los papás, como dicen, a los papás lo que ven es el niño que le gusta patear la pelota. Entonces, lo que hay que hacer es que ver que al niño le guste jugar fútbol, que le guste la estructura, que le guste conocer cómo es el deporte, su historia, toda esa formación que va a tener es lo que va a diferenciar entre ese deporte por así decir, no tanto amateur, sino por gusto, por placer, a un deporte ya profesional, que es lo que queremos buscar, jugadores profesionales en Bolivia. Bueno, desde mi punto de vista. Y son todas estas estructuras, toda esta formación que va a ser lo que a futuro ya podamos tener, o podemos tener toda una reestructuración de la persona, que a veces es muy difícil y nosotros podemos intervenir como psicólogos. Que ya esa cierta parte de mi pensamiento, no sé qué opina usted, Juanpi. Estoy de acuerdo en todo lo que te dices, pero acotando que también tenemos que trabajar con escuelas, porque ahí es donde tiene que intervenir el psicólogo, ¿me entiendes? Es porque no solo tenemos que trabajar con los niños, también con los padres, porque principalmente los padres son el motor fundamental en la formación de nuevos deportistas en el país. Por ejemplo, a veces yo he visto con mi experiencia laboral que los padres les inculcan y dicen, bueno, es un momento para pasar el ocio y listo, digamos. Después te dedicas a estudiar y me sacas una carrera. Y lo dejan de lado el fútbol, digamos. Y a veces el joven quiere hacer eso, quiere dedicar su tiempo. Obviamente no está mal que quieran abocarse a otra carrera, porque sabemos, como dice Fernando, que el fútbol es corto, ¿no? A veces, especialmente hasta los 35 ya, pues chao, ¿no? Si, a no ser que seas arquero, que puedes jugar hasta los 40 años. Pero es necesario enfocarse también en trabajar con los padres, ¿no? A motivarlos, a incentivarlos de que a que sus hijos practiquen un deporte y también con eso trabajar también con el grupo de jugadores para que podamos darles unas bases sobre hasta el amor a la camiseta, ¿no? Amor a tu profesión, a tu trabajo, a dar el 110% de tu, de tu, de ti para poder alcanzar tus metas, ¿no? Tus objetivos. Eso también tenemos que ver y ser conscientes, ¿no? Que ya mucho se ha dejado al lado esto de la psicología deportiva, la dirigencia, la directiva lo deja a un lado y dice, debe ser esto, que solo plata, 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 y traen jugadores que no sirven,
jugadores viejos que en otros equipos son suplentes de los suplentes, ¿no? O a veces son suplentes de un equipo, no sé, del Brasil, por ejemplo, o de la Argentina, ¿no? Que es mayormente lo que exportamos, lo que importamos nosotros a jugadores. ¿Por qué no invertir en traer un jugador, por lo menos, como decían, Jairzinho, ya aunque sea un poco viejo, pero que tenga nivel, que deje algo? No traer jugadores que sean suplentes de los suplentes en otros países, en otros equipos, que detiene el fútbol, ni siquiera ayuda a mejorarlo, lo estanca. O sea, tú puedes tener un nivel para poder vencer a un jugador extranjero aquí, pero haber enfrentarte con otro equipo más grande como Boca Juniors, que el nivel de fútbol está más arriba, nos pasa, ¿no? Y eso también tenemos que tener en cuenta. Si tenemos una buena competitividad donde tengamos un nivel de jugadores top que podamos poder tener ritmo con ellos, yo creo que no es tan difícil el mejorar, ¿no? Eso es mi punto de vista. Han tocado dos puntos interesantes. ¿Qué opinan, muchachos? A ver, José, por ejemplo, habla de los saberes y es un punto muy, 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 muy importante, es central, porque yo creo que aquí hay un problema además semántico, ¿ya? Es decir, tú le dices a un joven, vamos a hablar de un jugador X, ¿ya? Así como el soldado desconocido, vamos a hablar del jugador desconocido, ¿ya? Ha salido bachiller, que normalmente sale a los 17, pero ya uno comienza a entrenar bien. En Bolivia se entrena tarde, ¿no? O sea, comienzan a entrenar bien, supuestamente bien, entre comillas, con más exigencia a los 13, 14 años, cosa que ya es medio tarde también, ¿no? Y le dices que va a entrar al fútbol profesional. Y va a ser el número 30 y pico de la planilla de un X equipo, ¿no? Y que por aquel motivo va a recibir cierta remuneración a nivel económico, incluso como son menor de edad, digamos, si tiene 17 este muchacho, no cumplió 18, hasta necesita autorización de sus papás, ¿no? Sus papás son los que van a recibir la plata por él. El problema semántico yo me refiero a que ¿alguien le habrá explicado qué significa ser profesional? ¿O se quedó simple y llanamente en la idea completamente arcaica de que profesional es el que cobra? Entonces realmente es una cuestión de saberes, de saber cuánto sabes. Por eso ahí entra la semántica, o sea, de los significados. ¿Qué entiendes tú de profesional? ¿Cómo es un profesional? ¿Quién es un profesional? ¿Qué significa la palabra profesional? ¿Cuál es el rol de un profesional? ¿Cuál es el perfil de un profesional? ¿Qué debe saber un profesional? ¿Qué debe poder hacer un profesional? ¿Qué no debe hacer un profesional? Ahí está la famosa, la ética que siempre nos pone límites, ¿no? Y bueno, siempre estamos saltándonos los límites, ¿no? Bueno, no nosotros, ¿no? Pero en otras ramas vemos que la ética profesional es pisoteada, pero de lo más lindo. Entonces ahí está el problema de saberes, está ahí justo lo que dice José. Y por otro lado, tú dijiste, Juanpi, bueno,
vamos a traer jugadores, traigamos jugadores buenos. Ya no importa si están medio viejitos, digamos. Y yo estuve en un club de tenis X, no voy a decir dónde, ni cuándo, ni cuál. Pero ¿qué pasó con ese club de tenis? ¿No? Que necesitaban un head pro. Head pro es el director de la escuela. ¿Ya? Y se fueron a la Argentina. Y se fueron a Buenos Aires a buscar un head pro. Y ellos tenían un presupuesto de $4.000. 4, $5.000. Que podía ganar un head pro. Es buena plata. Acá es buena plata, ¿no veo? Haber ganado $4.000. No estaríamos en esto, pues. No estaríamos en psicología, estuviéramos paseando. ¿No ven? Entonces, se fueron a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se fueron a los clubes más grandes a buscar un pro. Se fueron a buscar un entrenador de primer nivel. Y bueno, ya sabes que lo que piensan, ¿no? Los argentinos de los bolivianos no somos sus mejores amigos. Es más, creo que hasta podemos estar entre sus enemigos, porque 7 de cada 10 argentinos odian al boliviano, pero lo odian al boliviano, al peruano lo odian básicamente a muerte. Entonces, le dijeron, ¿y cuánto pagan? Más o menos como que, a ver, escucharle a ver al bolivianito, a venir el bolivianito, al bolita que nos dice, ¿no? El bolita, ¿cuánto paga? O sea, los otros dijeron con un orgullo increíble, dijeron, somos del club tantos y pagamos $5.000. Los tipos se les mataron de risa, dijeron, acá el que menos gana, gana 10.000. Y yo te cobro 25.000. Y así fueron bajando, bajando, bajando. Después salieron de Buenos Aires y llegaron a una ciudad muy pequeña. Y aún así en esa ciudad muy pequeña, el mejor entrenador que había cobraba como 8.000 y no pensaba venir a Bolivia por menos de eso. Entonces le dijeron, a ver, escuchen, y así traen a los jugadores de fútbol, así traen a entrenadores de fútbol y en otros deportes así los traen. Le dijeron, ¿ves esos dos tipos que están allá en la gradería, ahí arriba? Esos dos no consiguen pega hace mucho tiempo, ahora anda a dirles a esos. O sea, ni siquiera vienen lo mejor de lo mejor, ni lo regular. O sea, vienen lo que no les sirve a ellos, lamentablemente. ¿No? Entonces el otro sí vino, por $5.000 vino. Porque tenía no sé cuántos meses o años de no poder conseguir trabajo en su país, porque obviamente habían pues mejores que cobraban más caro. Y con los futbolistas igual, digamos, ¿no? O sea, si no le vas a pagar lo que te pide, ni sueñes en traerlo, pues, por más que sea viejito, o porque ya, un jugador de 30 años ya es un dinosaurio, ¿no? Ya es más o menos como un trilobite, ¿no ven? Ya, chao, 30 años, chao, despedite. Yo acá en Bolivia hay un jugador al que respeto muchísimo y lo vi el otro día, el señor Carlos Borja. Yo lamento mucho que se metió en política y en la carrera deportiva porque es un jugador que me parecía muy interesante. Ha jugado casi hasta sus 38, 40 años casi y ha rendido casi igual a la par de los jovencitos. Y es un jugador que prácticamente en su vida, que yo recuerde, Carlos Borja nunca está lesionado. Nunca he escuchado de Carlos Borja que no iba a entrar a jugar por una lesión. Ni lo expulsaron por una tarjeta roja, ni por doble amarilla, ni por estarse quejando inútilmente al árbitro. Nada. Pero de esos son pues pocos, no son más o menos conocidos, ¿no? Son como los cantantes, ¿no? O sea, hay algunos cantantes que para mí son como elegidos de Dios, de quién serán elegidos, no sé. Pero nadie va a cantar más como ellos. O sea, son espectaculares y de esos se repiten
poco, en 100 años hay muy pocos de esos. Entonces mejor ni traer extranjeros. Yo particularmente pienso así. Yo los respeto a los extranjeros que vienen acá y le hacen bien a Bolivia. Pero no me agradan los extranjeros que vienen y no hacen nada, solamente cobran y luego se van. O sea, esos tipos taxi, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, así nos saltamos, digamos, y nos vamos a la selección. ¿Qué hacemos con ese director técnico? Por Dios, ese venezolano. Dios mío. ¿Que no hay buenos acá? A mí no me agrada el señor Valdivieso, pero como técnico sería bueno. Y hay otros más, hay unos 2 o 3 más bolivianos. La mayoría son cochabambinos, si no me equivoco. Tranquilamente pueden ser. El problema del boliviano es autoestima. Creemos que lo que viene de afuera siempre está mejor. Yo acabo de relatarles lo que viene de afuera, que no está tan joven el castellano, que nosotros, y esos vienen de afuera, te hablan bonito, dicen, che, loco, ¿qué haces? O te hablan por nosotros jugando en los fútbol, o sea, los brasileños, ¿no? Se traen lamentablemente gente que ya en su propio país no les sirve, ya no, ya están pasados de moda o nunca alcanzaron un gran éxito. Entonces, son gente que se quedaron a medio camino, que se entienda, ¿sí? Y vinieron así, a Bolivia con las de estrellas. No sé, tenemos este actor que a mí me gusta Un muchísimo, cachito el quería, famoso Pato Rodríguez. algo quería como, acoplarte ahí, ya que estaba aprovechando que estaba justamente hablando de eso, si se puede. Es algo que Dale, siempre dale. me ha preocupado. ¿Cuál es la identidad de juego boliviano? ¿Cuál es el estilo de juego de Bolivia? Porque, por ejemplo, algo que pasa también cuando traen extranjeros, te van a traer todo su estilo de juego. Uh-huh. Traemos otro Uh-huh. de Venezuela, va a tener su estilo de juego, sea defensivo, sea de atacar, lo que sea. Pero va a traer su estilo de juego, su identidad de juego. Pero aquí en Bolivia, Uh-huh. ¿cuál es el estilo de juego que deberíamos tener? Porque en años no hemos visto un estilo de juego boliviano. Después del 93, que ha pasado con Oscar Gorta, que tenía un estilo bastante relativamente definido, pero después no ha vuelto a ver un estilo de juego donde digas, esto es Bolivia, aparte de todos atrás o un poco de ataque. Justamente es la parte cuando está diciendo, porque traemos un extranjero y ya nos acoplamos al estilo de juego de él. Tenemos que acoplarnos a lo que él hace, tenemos que acoplarnos a lo que él dice, porque aquí no tenemos exactamente algo que nos defina como jugadores o como bolivianos. Entonces, por eso que cuando dicen que todo extranjero es mejor, para mí es por eso que pienso, porque viene con un estilo que piensan que es mucho mejor o que ya está estructurado y cambia toda la filosofía en la que debería estar basándose un jugador. En cambio, acá nosotros siento que a veces no tenemos todavía ese estilo, esa filosofía de juego de cómo somos nosotros para jugar, desde mi parte. Eso quería aumentarte un poquito, no sé, antes de ir continuando. Y sí, tienes toda la razón, porque si te pones a pensar, ¿y cuál es la identidad del boliviano en general? Yo no estoy hablando solo del deportista, ni del futbolista, ni nada por el estilo. Estoy hablando de una cuestión ya que tiene que ver con el desarrollo histórico de una cultura, de una sociedad. ¿Qué tiene el boliviano? ¿Cuál es el común denominador del boliviano en general? En No, no este hay algo caso es baja específico. autoestima. Pues, Lamentablemente yo le veo como baja autoestima, es decir, no nos hemos formado en una sociedad ganadora. Hemos sido siempre los perdedores, históricamente perdedores, porque de entrada llegaron los españoles y ya comenzamos a perder. Sí. O sea, No, mierda. Tupacatari
Tupac Katari aceptó los impuestos de los españoles. No, o sea, vinieron gente de afuera y él aceptó, le parecía buena idea que su gente le pague impuestos a los españoles. O sea, desde ahí, o sea, comenzamos por ahí, digamos, ¿no? Entre comillas, y después es toda una secuencia, después de eventos en los que, qué grandes logros, guerra a la que hemos ido nos ganaron, ¿no ve? Y países más chiquitos, ¿no? Desde el Paraguay nos ha dado paliza. Y es un país que es si no me equivoco, una tercera parte de Bolivia debe ser Paraguay, y nos ha sacado otro pedazote. ¿No es cierto? Guerra a la que hemos ido la perdimos, así de claro. ¿Por qué? Porque hemos sido formados en una especie de burbuja de autoestima en la que vienes de tanto tiempo de que las cosas te van mal, que cuando una te sale bien, esa tiene un efecto retroactivo y aparentemente borra todo tu pasado desastroso y crees que eso es todo. Somos, el boliviano no es ni de mediano plazo ni de largo plazo. El boliviano en general es de corto plazo. En general, no estoy hablando en particular. ¿Sí? Somos de procesos cortos. Sí. No, es Victorias más, cortas. ni siquiera entendemos muy bien, y otra vez la semántica se mete acá, ni siquiera entendemos muy bien qué significa la palabra proceso. Cuando nosotros les decimos a un dirigente proceso, y cuando le decimos, yo les decía en el Strongest, les decía, aquí en el Wilstermann les decía, yo como psicólogo, quieren resultados porque ellos me decían, ¿qué resultados vas a tener? Ay, Dios mío, no soy mago, soy psicólogo. O sea, no soy Merlín, no soy vidente, nada, soy psicólogo, no te puedo decir que exactamente con precisión te puedo decir, pero si quieres, en cuestión de estructura psicológica, quieres ver el efecto del trabajo psicológico en tu equipo, es un proceso mínimo de 2 años, mínimo de 2 años, en cualquier deporte, individual o de grupo, mínimo de 2 años, proceso. No, pues, nos están contratando, no sé, te escuché hablar, a uno de los de ustedes dos mencionó que aparentemente en la selección hay un psicólogo. ¿Hace cuánto tiempo está el psicólogo que nunca escuché yo hablar de él? Está con el grupo de Forma, Farías, pues está forma con parte, el, no sé cuánto tiempo está, pero hay uno que es de Venezuela, si no me equivoco. No, la verdad no conozco bien su nombre, pero sé que hay uno que claro, está supuestamente trabajando. No debo decir que sí o que no, porque no sé cuál ha sido su método, claro. no sé cuál es la ¿Sabes qué? forma en la que está trabajando. Si es que hubiese, si es que hubiese en esa estructura como parte del staff, del cuerpo técnico, un psicólogo, lo hubiésemos sabido, ¿ya? Y no sé, si tú dices que encima podría ser venezolano, Dios mío, ¿dónde está la autoestima del boliviano? Tiene que traer un psicólogo venezolano, por Dios. Mi respeto por los venezolanos. Qué pena que estén sufriendo tanto como están sufriendo. Ese es ya problema de ellos, están sufriendo porque quieren sufrir, porque si quisieran dejar de sufrir ya lo hubieran sacado a Maduro y asunto arreglado. Pero creo que se estacionaron en la cómoda y muchos de esos han encontrado lugares en otros países donde estacionarse y aprovecharse de la economía de ese país. Por ejemplo, para mí ese tal, el director técnico de ahora, Farías, creo que se llama, que yo he escuchado mucho antes, hace muchos, porque estaba ya años acá. Yo en algunas veces he escuchado expresiones muy desagradables de él hacia la cultura boliviana. Entonces, lo vamos a contratar a él, que no hay técnicos. O sea, el, el tipo es una fuga en la economía
del fútbol boliviano, que ni siquiera es economía del Estado, la FIFA les da plata. Y es otra cosa que a mí me interesaría mucho, que se la preguntaron a uno de los candidatos a las elecciones de mañana, y obviamente fue muy discreto al responder este candidato, pero yo alcancé a percibir en sus palabras que en realidad ya se acabó el fantasma de que si el gobierno interviene de alguna manera en una federación deportiva o en la federación de fútbol, ya no es que después esa federación la va a castigar, la federación internacional va a castigar a esa federación local. Entonces ha dicho que él sí le gustaría trabajar muy de cerca con la Federación Boliviana de Fútbol. Ojalá, si esa persona sale electa como presidente, ojalá lo cumpla, porque ya es hora de que el Estado comience un poquito a vigilar qué es lo que hacen en esa federación con tanto dinero. ¿Por qué no fomentan el fútbol, las escuelas de formación que tú dices, José, que tienes exactamente, tienes toda la razón? ¿Saben qué debería pasar desde mi punto de vista como psicólogo? Bolivia debería dejar de participar por lo menos en unos 6 años de todo tipo de campeonatos internacionales de selecciones de fútbol. Hasta formar puros jugadores nacionales, de verdad. Yo respeto a los extranjeros que vienen y se nacionalizan. Que me digan a mí que se han nacionalizado por amor a la camiseta, mentira, porque en sus países ya no funcionaban y aquí encontraron una buena forma de estacionarse económicamente y se nacionalizaron. Muchos de ellos rindieron muy bien, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del señor Cristaldo, por Dios, 8 pulmones, increíble. Bien, los festejos del señor Truco, qué bien, o sea, jugadores nacionalizados, pero lamentablemente le han quitado espacio a un jugador boliviano que tal vez estaba ahí y había. Y no, claro, nuestra autoestima tan chiquitita que la tenemos, que tenemos que estar nacionalizando jugadores extranjeros como si no hubieran también acá. O sea, habría que darles oportunidades también, como dicen ustedes, el Juanpi también dice, demos pues oportunidades a los más jóvenes. Sí, pero no es solo darle la oportunidad por darle la oportunidad, hay que proveerle de todo una estructura que le sirva de soporte. No solo mandarlo a la cancha a jugar y ya, y darle una polerita, busito, y hacerle concentrar sin saber qué significa la concentración y decirle que es profesional sin saber qué es un profesional. Debería haber todo soporte por debajo, por eso digo que la estructura ya directamente está mal, por eso los jugadores mentalmente no saben a qué estructura van a responder, porque está la liga, está la federación, está ANF, y no sé quiéncitos más están por ahí metidos. Favol, ¿no ve? Hay un montón de cabezas. Entonces, a eso en psicología, ¿qué le llamamos? Conflicto. A eso se llama conflicto en psicología. ¿No es cierto? Cuando tienes un montón de opciones de respuesta y no sabes por cuál vas a ir, o si no hay un montón de estímulos, de un lado te dicen una cosa, del otro lado te dicen otra cosa, ¿a cuál le vas a responder? Entonces, ¿qué tenemos acá? Desde ese punto de vista tenemos jugadores conflictuados porque no saben a qué le van a responder. El anteaño pasado, hace 2 años, ¿cuándo fue Odesur? 2 años, ¿no? Sí, creo que sí, 2, 3 años, si no me equivoco. Ya. ¿Saben qué ha pasado? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Taekwondo. ¿Ya? Nosotros la tenemos ya casi de colega a Valeria, se me ha ido el nombre ahorita, ¿ya? Esta ha sido mi estudiante en Udabol, ahorita debe estar terminando de hacer su proyecto de grado, ahora en este momento, porque hasta fin de año lo que defienden, ¿sí? Ha sido mi estudiante desde primer semestre, campeona suramericana las veces que ha querido. ¿Y por qué no ha estado en Odesur? Porque resulta que se hizo una asociación paralela de taekwondo. Hay 2 asociaciones de taekwondo aquí en Cochabamba. Sí. Y la otra asociación debe tener más plata.
Y la otra que nos fue y nos representó y que se hizo dar unas palizas con tecondistas de otros países a quienes esta nuestra colega, ya casi colega psicóloga tecondista, les dio paliza las veces que quiso. Ella se hizo dar, esta otra se hizo dar paliza con ellas otras. ¿Por qué? Porque hay dos asociaciones, entonces es un conflicto, ¿no ve? Claro. Conflicto, yo no sabía, ahora yo qué hago, hay dos asociaciones y ninguna de las dos asociaciones no funcionó. Se dan cuenta, igualito pasó en golf. Agarraron y hicieron un grupito, un grupículo que se llamó, no sé cómo era, pero eran solo los deportistas de Cochabamba, ¿no es cierto? Hicieron un grupito conformado que venía de la alcaldía. Por Dios. ¿A quién le iban a dar bola? A su asociación, a los fulanitos estos de la alcaldía que querían darles órdenes, conflicto. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Futbolistas conflictuados, desde ese punto de vista son Claro, conflictuados. claro, porque ahora hay problemas de lo que la federación no desconocen, los futbolistas, los equipos desconocen al presidente actual, ¿no? Y Ahí está, además de eso. hay un conflicto ahí donde entre todos se jalan los pies, ¿no? Y no sé cómo va a acabar eso, y ahí está, el resultado ha sido claro, o sea, derrota con Brasil y aplastante, humillante, y una vergüenza en La Paz, ¿no? Que ni la altura nos ha salvado, digo. Ni la altura nos salvó, o sea, les hizo el favor a los argentinos, les hizo el favor un muchachito inexperto que le pegó la desviada a donde sea, cuando debía tal vez tirarla para arriba, no sé, el señor Galdo, que nunca jugó fútbol en su vida, pero que es gran comentarista, dice que hasta él podría decir que la tiraba mejor para arriba en vez de tirarla para atrás, ¿no? Entonces, Hay unas mediciones donde no vea, donde ni siquiera ve qué está haciendo, simplemente agarra y patea la pelota. No hay un claro, o sea, momento donde se fije qué ha pasado, dónde estoy. es más o menos como cuando con todo mi respeto por la gente que ha nacido y vivió en el campo, porque, bueno, supuestamente antes eran los que nos mantenían, ¿no? Porque ellos sembraban la papa y todo, ¿no? Pero de pronto se vinieron todos a la ciudad. Entonces, y ahora no hay quien trabaje el campo, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos medio en problemas con ese tema. El tema es el siguiente, que te vienes de un lugar donde no hay autos, no hay semáforos, y para cruzar la calle, ¿qué haces? Cerraré los ojos para que nadie me vea, pues, ¿no ven? Cierro los ojos y ¡pa! Le pego la pasada a frente, clarito será, digamos, va a tener que frenar, digamos, ¿no ven? O sea, su despejada ha sido así, o sea, de alguien que realmente, no sé, ni principiante, digamos, pero el muchacho está en la selección boliviana, pues debe jugar bien. El tema es que no le dieron el soporte del que estoy hablando hace rato, o sea, lo llevaron a la selección, este señor Farías lo llevó a la selección diciendo que hay que meter gente joven y ya está bien. Y el resto de la preparación, ¿dónde estaba? Si lo mete encima sobre la Argentina, digamos, claro, si la Argentina, ¿qué es? Obviamente es un monstruo a nivel mundial, pero si tuviéramos más autoestima, le hacíamos más frente, pues. Porque hemos clasificado el 94, porque esa selección boliviana ha trabajado precisamente en la autoestima, han trabajado. Exacto. La capacidad de creer en ellos mismos, simplemente. Exacto. Y dijo Oscar Gorta que no eran la gran cosa el Brasil. Obviamente que lo era, ¿no? Pero dijeron, son seres humanos como nosotros, 11 jugadores desangran, contra 11 jugadores. sufren. Exacto, somos 11 contra 11 y no hay más. Y ahí está, ahí había un resultado, ahí claro está el resultado. O sea, con ningún equipo se ha achicado Bolivia en el 93. Con ningún equipo se ha achicado. Y si ha perdido, pues pucha, sufriendo, han ganado los otros equipos. Y les han dado, y Bolivia lo ha hecho excelente.
Y cuando fuimos al Mundial, a ver, recuerden el partido con Alemania, que lo perdimos por 1-0. El actual, que era el vigente campeón, ¿no? De esa época. Claro, eran los que estábamos jugando contra el campeón defensor de su título. Sí. Tremendo equipo con unos jugadores tremendamente fuertes, bien habilitados, veloces. Klinsmann, por Dios, Klinsmann es una locomotora. Pero has visto que bien, ¿no ve? Y Klinsmann es el que nos metió el gol, además, ¿no? Y yo creo que hay truco, por ejemplo, no sé, pero la resbalada que se pegó para que le claven el gol, ay, Dios mío. Mucho de Pero también hay una parte importante también en esta parte de Gorda, porque si se ubican cuando llegó a Gorda Bolivia, la primera vez, que fue cuando le dieron a Bolivia una selección que tal vez casi clasificó al 90, pero no pudo por cuestión de diferencia de gol. Pero en ese momento, cuando llegó a Bolivia, fue un amistoso con Chile, creo, ¿no ve? Y lo pierde acá. Y todo el mundo lo odiaba. Le metía palo que otra vez la selección, que nada. Vasco te la comiste. Esa parte del proceso, que lo amenazaron y todo. Luego jugaron la Copa América, que no hizo una mala actuación, pero tampoco pasó de grupo. Ahí también se ve la parte del proceso donde ya se ve cambiando. Después creo que se fue a España, ¿no? Un tiempo y volvieron. Y ahí es cuando llegó al eliminatorio. Esa parte del eliminatorio también me parece muy interesante cómo la modalidad ha cambiado harto. Porque antes era un año, tenías todo. O incluso antes era por grupos también, ¿no? Ahora con esto de todos contra todos, se tiene que cambiar el tipo de operación, porque mismo Oscar Volta a veces dice, yo no podría usar ahora lo mismo que hacía antes. Tal vez en la parte mental, sí, de hacerles entender de que se puede, pero la forma táctica, técnica, varía bastante. Y es por eso, por todo este tipo de informaciones, que pienso que a veces no solo retomar algo que nos ha funcionado, sino evolucionar aquello que estamos necesitando ahora. Porque justamente ha habido esos procesos que se han dado cuenta, se ha perdido con Chile, no se ha hecho mucho en la Copa América, pero de repente llegó a la eliminatoria y ya se ha visto el resultado, como dices, quién es el resultado de ese rato, pero entonces no siempre funciona. Y pero ahora que todas las cosas van cambiando, la forma de la pelota, el tamaño de la pelota, el tamaño de la cancha cambia en todos los lugares porque la reglamentación te permite cambiarlo, va a hacer todo el efecto en la persona. Pero primero tenemos que cambiar la mentalidad del jugador boliviano, de que ya dejemos de perder. Como dice Fernando, perdimos desde la historia. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a perder y no tiene que ser así. Tenemos que estar acostumbrados a ganar y a salir a dar el todo por el todo. Después, perdón, ¿se escucha? Sí. El otro motivo es que, como tú decías, José, tenemos que tener una identidad de juego, que la teníamos en ese entonces, en el 93, que ahora desde ahí ya no se ve una identidad de juego. Ya no hay. Y otro, el sentido de pertenencia, sería el tercer punto. El sentido de amar a la camiseta, amar a tu selección, amar a tu país y confiar en el jugador boliviano, desde el técnico, preparadores físicos, psicólogos, en fin. Porque no hay nadie mejor que conozca tu equipo que no sea un boliviano, ¿no? Que en sí que pueda, o sea, creer en el jugador boliviano, como dice Fernando. Creer que podemos. Si ves a Brasil, tiene yoga bonito. Ves a Argentina, tiene su orgullo. Ves a Uruguay, tiene la garcharuga que dicen. Ves a Chile, también tiene su estilo medio de juego. Cada equipo siempre va a tener ese estilo, esa identidad, esa filosofía. Nosotros hasta ahora, la identidad que hemos tenido de vamos a perder, escucho siempre, partido mañana Bolivia ya está perdido. Desde hace una semana, desde un mes, desde que empezó, ya está perdido el partido. Y todos llegan con esa idea. ¿Y tú hasta crees los jugadores ya deben tener un poco la idea de llegar, no, ya se perdió. ¿Y tú crees que eso no escuchan los jugadores? Por ejemplo, alguien le debe decir, no, ya van a perder, digamos. Ya, hasta los mismos jugadores se lo creen. Creo que es el primer partido de Ascargordo también, ¿no? Que está perdiendo, empezó perdiendo 1-0 y luego remontó hasta 7-1 contra Venezuela, si no me equivoco acá.
y que muchos jugadores dijeron que hasta ni sus familiares vieron el partido, porque estaban diciendo, ya está perdiendo, lo pagaron, y el segundo tiempo cuando estaba ganando, recién comenzaron a ver. Incluso en esa época influye, pero tiene que ver la mitad del jugador concentrado fuera de lo que es tanto, incluso los familiares, o incluso la misma prensa, que a veces te hunde nomás la prensa. Hemos visto que a veces no es tan ética como quisiéramos que sea. A veces sí le dice la verdad, pero a veces te hunde más de lo que debía ayudarte. Sí. Sí, verdad. Y si no cambiamos esto, la situación va a seguir así. Vamos a seguir fracasando, fracasando, fracasando. ¿Y a dónde más podemos tocar fondo? Unos dicen a veces hay que tocar fondo, pero ya ha tocado fondo hace tiempo la selección boliviana y no hay flote. Y eso tenemos que cambiar ese chip, cambiar esa idea de perdedores. Sentido de pertenencia, identidad de juego. Claro que todo eso tiene que ver un proceso que se va a dar, Claro, ¿no? claro. Desde abajo. Claro. Hasta las cabezas, si se puede. Exacto, pero si vemos que desde arriba ya se están sacando los cabellos las cabezas se están cortando, perdón, entre dirigentes, ¿por qué más será? Seguro tiene que ser por un interés económico. Seguro. No sé. Tal vez será, no entiendo, no sé qué más puede ser, tal vez, no entiendo, digamos, pero si entre ellos mismos se sacan la cabeza, imagínense cómo está el fútbol. Ni vuelve la liga, el parate, nada. No han prestado ninguno de los equipos jugadores. Y para mí eso tiene que ver algo no más, que tiene que ver más oscuro, que no es solo porque esto de los que Wilstermann y Bolívar están en la Copa Libertadores. Es porque tiene que haber ya un problema más, porque había muchos dirigentes que no estaban de acuerdo que entre el señor Farías, ¿no? Y lo están haciendo ver mal, ¿no? Y si entre nosotros mismos nos estamos pisando, ¿cómo vamos a mejorar? Bueno, ya esta otra semana sigue la Libertadores, ¿no? Juega Víster y juega Bolívar. Es su posibilidad para pasar a siguiente fase o una sudamericana, o quedar en nada. Ambos juegan de locales, de visitantes. Víster juega en Chile, ¿no es cierto? ¿Y Bolívar? Sí. Bolívar de local. Bolívar de local. Sí. Después de eso, ¿qué partidos más tenemos? Creo que es hasta noviembre que nos despedimos, ¿no? Un tiempo. Sí. Hay que ver qué pasa con Wilstermann, porque solo dependen de sí mismos, ¿no? Para poder clasificar. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Yo lo que veo, tanto a nivel selecciones como... Bueno, a nivel selecciones a veces la cosa está muy clara, ¿no? O sea, te dan para tus palizas de entradita y estás fuera así de entrada, ya no tienes opciones. Pero en Copas Libertadores, por ejemplo, veo que no clasifican jugando fútbol. Están pensando en las matemáticas. Es decir, dependen de que tal equipito gane y tal otro equipito en otro lugar pierda y así entramos. Wow, qué feo, qué baja autoestima. No hay. Dentro de la cancha, si ustedes ven, yo estoy seguro que ustedes saben eso, y creo que eso es de dominio general y popular en Bolivia. El común denominador del fútbol dentro de la cancha del fútbol boliviano a nivel internacional es llegas a media cancha y cuando te ponen una marcación en zona, por decir, pasada la media cancha, listo, sonaste y retroceden hasta el arquero.
¿Se han fijado el otro día el partido con los argentinos? Los brasileros retrocedían hasta el arquero. No. Sí, muy atrás. Excepcionalmente alguna vez. Es Eso es más, lo que me explica. Eso es lo que me explicaba mi hermano. Me decía, hay que saber cuándo pasar hacia atrás, cuándo jugar hacia atrás y salir. No es hacerlo como quiera, ¿no? No es cuando les dé la gana o... Se perdía toda la estructura táctica que tenía porque era pura defensa, no había ni medio campo, no había ni un delantero, había pura defensa. Esa es toda su claro, entonces, estructura. Y con defensa no ganas, no más, no es solo decir, ¿no? Que también tienes que saber defender para también saber atacar, ¿no? Pero no es solo defender, ¿no? Tienes que generar jugadas, atacar, pero si no hay, como tú dices, José, difícil, ¿no? Que puedas ganar. yo creo que hay cosas de otros deportes que se pueden replicar facilito en el fútbol. Por ejemplo, mi entrenador de básquetbol nos decía, la mejor defensa es el mejor ataque. Claro. O sea, defiendes bien y vas a atacar bien. Ahora, creo que en el fútbol, como son 3 líneas, de defensa, medio campo y delanteros, básicamente, ¿no? Porque ponen unos tipos flotantes, no se sabe bien si está a la izquierda o a la derecha, está arriba o abajo, no sé, ya se han inventado un montón de cosas. Claro, volante, pivot, Pero esas un montón de cuestiones. 3 líneas no se comunican. No hay comunicación fluida entre esas 3 líneas. Sí, a veces uno ve un partido que los defensores tiran todo para la derecha. ¿Qué pasa? ¿No confía en el de la izquierda? Cuando están atacando. El otro día Hablas como yo ahorita. Hola. Hola, hola. Se ha cortado el fer, pensé que está en... Bueno, ahorita vamos a continuar con el fer, pero sí, justamente se ve esa falta de llenar los espacios en la cancha. O todos van a un lado, o todos van a otro lado, o todos van atrás, pero no hay un llenado de espacios característicos de cada posición. Por eso a veces parece que no tuvieran la táctica de juego o una identidad para poder establecer. Por ejemplo, si ves, digamos, el Atlético de Madrid, puede ser defensivo, pero sabe cuándo hacerlo, ¿no? Sabe cuándo Claro. atacar. El Uruguay también a veces es bastante defensivo, pero también ataca. Sabe contra Sí, quién y contra quién no. Bolivia, exacto. en ese partido he visto que estaba demasiado atrás. O sea, entiendo que hayan tenido que defender y que es Brasil el que tienes al frente, pero cuando es demasiado, siento que, y incluso a pesar de que están todos atrás, había tantos huecos, parecía que se estorbaban entre ellos más bien en vez de ayudar. Es Claro, medio es lo complicado mismo. entender cuál El es la idea mismo o cuál error, es la apuesta. claro, es el mismo error que han cometido con Bilzerman contra River Plate. Muchos han replegado atrás, muchos han defendido que parecía que estorbaba, ¿no? Y de uno y del otro lado entraba. Claro, y cuando ya pasó del 1, del 2, del 3, se comenzaron a desesperar y ya entró más. Sí, Por ese momento ya se desesperan y ya no saben qué hacer. claro. Porque en otros partidos tranquilamente un 0-0 llegaba, pero ese partido ha sido muy raro. Bueno, Eso es lo bueno que disputaron el partido en el Brasil con Atlético Paranaense, ¿no? Que supieron defender como también supieron atacar. justamente todo el primer tiempo defendieron relativamente bien porque tampoco estaban tan atrás, había bases que estaban en sus posiciones y confiaban. Ese es el punto, cuando tienes personas preparadas en el equipo, en todos los aspectos, confías en la persona que está delante de ti, sabes que va a defender y si no, tú vas a hacer el relevo de acuerdo a cómo se ve la situación, porque tampoco puedes dejar tu puesto vacío donde entre otro. Entonces ahí donde no había ese nivel, si aparecía directamente y entraba casi libre. Muchos entraron casi libre. En ese punto también algo que quiero recalcar y siempre voy a tener en cuenta es que Lampe hace un excelente trabajo. Le cuesta mucho a veces, Buenísimo. pero creo que Lampe es Buenísimo. de lo mejor que hay en la selección de Bolivia. Sí, Ha tenido mucha experiencia internacional, nacional,
y casi siempre ha podido lo mejor que ha podido. Es el que tiene... Ese para mí poder. es un jugador completo. Porque incluso como escuché en el noticiero, en el deportivo, un comunicado donde explicaba y decía que está cancelado su luna de miel porque tenía que jugar un partido importante con San José en esas épocas, en Libertadores o Sudamericana, no me acuerdo muy bien, pero lo hizo, o sea, dejó de lado sus intereses personales y se abocó totalmente a lo deportivo, ¿no? O sea, para mí ese es un buen deportista y además vi esas ganas que puso para jugar, o sea, tienes toda la razón, José. Sí, yo siempre he querido darle su lugar a Lampe porque a pesar de que muchos le reclaman, por ejemplo, cuando fue a Boca y no tuvo la oportunidad de jugar un partido, pienso que podía haber tenido la oportunidad y lo podía haber hecho un poco más, pero no sé, me ha parecido, Pues, siempre ha sido un excelente arquero. Mis creo felicitaciones que, a Lampe toda la vida. creo que, Tapa todo lo que puede. sí, creo que no le Sabe, dieron el sentido de capitán, ¿no, José? En el partido con no, sabe Bolivia. Márquez, creo. Cuando jugó en Bolivia estaba Márquez. Ahí quería llegar también. ¿Por qué no le dieron a él? ¿Por qué no le dieron a Lampe? Pero el capitán se elige en base al liderazgo. Esa es la parte que tampoco, no sé si tenemos. No sé qué tanto es el liderazgo que tiene Martín sobre los jugadores. Porque es el que Exacto, viene cuando ya está todo, casi todo listo. exacto. No es el que está todo el entrenamiento. Entonces, esa parte de la capitana, la responsabilidad de la parte de llevarlos, de ser como el entrenador dentro del campo, la persona Es que va a una guiar a los jugadores, responsabilidad muy porque ya no van a grande. escuchar lo que grita el entrenador de lejos, es complicado. Y el arquero en ese punto es el que ve toda la cancha, es el que maneja la defensa. Depende mucho, ¿no? Pero sí, Exacto. recalcar mucho esa parte del AMPE. Me ha gustado mucho el juego, ha sido muy inteligente en muchas jugadas, ha sabido salir, ha sabido volver a entrar. Es algo que pues, se puede recalcar, ¿no? Porque también hay que recalcar la parte positiva. En Bolivia no tuvo todo malo, algunos aspectos me parece que pudo haber mejorado. Algunos, el AMPE siempre va a ser el arquero de momento hasta, no sé, tal vez hay muchas oportunidades de jóvenes que tal vez quieren y necesitan más experiencia también. Después, otro jugador que me haya gustado, bueno, han tenido sus errores. Alejandro Chumacero a mí me ha parecido muy interesante. Es otro Chumacero, jugador que está sí, ¿cómo es? pero Comprometido con la selección, ¿no? creo que viene también de ser suplente y eso también a veces le molesta un poco porque si Mm, tuviera más actividad llega con mucho más fuerza. claro. Y Tiene Martins sus buenos tampoco no era el momentos, pero luego suplente. tiene su bajón y perdió todo el partido. No, Martins también llegaba como suplente del Cruzeiro. Sí, pero es difícil. Delanteros son bastante mayores. Saucedo es buen jugador, pero ya tiene su Oh, edad. sí. Pero ya no era la oportunidad de Saucedo entrar. Para mí, no sé si fue buena decisión o no, pero yo creo que ya está, ya hizo lo que tuvo que hacer cuando jugó contra Uruguay la anterior eliminatoria, ¿no? Pero para mí yo creo que ya estaba. Yo Y creo que justamente es el punto eso, también lo que dice Fernando, son victorias cortas. Hasta ahorita nos alegramos de la victoria, por ejemplo, Argentina de 6-1 y estamos, hemos ganado Argentina 6-1, pero ahora es el sí. presente y el presente es donde tenemos que manejarnos. Y seguimos viviendo en el pasado, ¿no? Que eso realmente nos perjudica en vez ya, el 64, el 63 pasó, ya, fue una gran alegría, un orgullo para nosotros, el Tutul Alcócer, grandes jugadores que ha habido, ¿no? Ya están muertos El todos. Ausberto García, o sea, grandes jugadores, Agustín Ugarte. Víctor Agustín Ugarte, sí, no sé quién más fue, creo que técnico también de la selección fue, ¿no? Uno de ellos también.
pero ya había pasado su época. Y siempre seguimos viendo en el pasado, y como dices, José, exacto, es mirar hacia el futuro, no queda otra. El presente. En el Hay que presente. agarrar el presente para Perdón. modificar los objetivos del futuro. Pensar en el presente para tener un buen futuro. ¿Qué me dices, mi querido amigo Fernando? Disculpa, se me apagó mi teléfono, entonces tuve que entrar y salir como 2 veces. A ver, como les comentaba hace rato, ¿no? O sea, realmente es una cuestión muy seria de autoestima, ¿no? Y eso es incluso hasta el de cómo te criaste en tu casa. Exacto. ¿Qué esquemas te criaste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué sabes? Valores. ¿Cuándo has valido tú? Por ejemplo, hay una costumbre muy odiosa en muchos hogares. ¿Y qué hacen pues a que tu autoestima se forme mal? ¿No ven? No quiero molestar a nadie, por si acaso. Que alguien escuche esto en el futuro, me van a estar echando para querer fusilar. Por ejemplo, llega la hora de la comida, cuando es la reunión familiar. Ya, yo he visto esto en muchas partes, ¿no? Y actualmente lo sigo viendo. Y hay niños, ¿no? Y comienzan a servir la comida y comienzan a servirse a las personas mayores, y a los niños les sirven al último. Ahí está, esa es una de las formas de comenzar a tener futuros ciudadanos con baja autoestima. No estás acostumbrado a que te sirvan al último. ¿Por qué? Porque eres el más chico, eres el menor, eres el niño, eres la guagua. Caramba. ¿No ven? Les explicamos, o sea, a los niños cuando se están formando, cuando estamos formando niños en nuestras casas, les damos toda una lista completa de cuáles son sus obligaciones. ¿No ven? Y no les decimos cuáles son sus derechos. Y ahora resulta que han descubierto los derechos de los niños y los adolescentes, y ya quieren hacerlos prevalecer sin haber pasado por el cumplimiento de obligaciones. Sí. Esa es la otra forma para hacer crecer gente con baja autoestima, gente conflictuada, gente hasta frustrada, porque sabemos que la frustración es un proceso psicológico en el cual a una expectativa, a una necesidad y una expectativa no se le da una respuesta satisfactoria, por lo tanto te genera una sensación de tan grande malestar que te sientes directamente pato de otro charco. ¿No ven? Entonces hay cosas que no les explicamos. Hablar de sexo con jóvenes, con púberes, pucha, todavía es muy complicado. Bueno, ahora ellos se enteran en el internet, ¿no? Y saben más que nosotros. Bueno, lo que no saben es tanto la práctica, ¿no? O sea, ahí les llevamos nosotros. Pero de sexo con jóvenes. Pero no se les hablan, pues no se les explican. Entonces es su derecho que se les explique. Y otra vez se mete la semántica, ¿no ve? Estamos en el derecho de saber qué es lo que nos están diciendo, de qué nos están hablando. A ver, explíquenme, por favor. O sea, una explicación. Como Condorito decía, a ver, exijo una explicación, decía Condorito. Caramba, ¿qué razón tenía realmente? Ahora explíquenme, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué no me quieren hacer hablar? ¿Por qué en las reuniones de mayores hay momentos en que me aceptan y en los otros momentos me botan del cuarto? Salí. Vamos a hablar entre mayores. Tú no tienes que escuchar. Va. Por ahí van a hablar de mí. ¿Por qué no tengo que escuchar? Yo no tengo el derecho. ¿Acaso no soy de la familia? Claro.
Y así sucesivamente hay pues un sinnúmero de variables que hacen pues a la formación y lamentablemente es como una especie de fantasmita, digamos, ¿no? O sea, no lo vemos, pero está ahí en su cabeza y está influyendo en su forma de pensar y está influyendo en su